Sí, doctor, buenas tardes. ¿Se ve mi pantalla? Sí, doctor. Sí, doctor, se ve su pantalla. Súper. ¿Cuántos ya estamos en sala? 27, doctor. Generalmente, ¿cuántos acuden a la teórica? Sabemos llegar hasta los 50, doctor. En algunas ocasiones también hasta los Ya. 80. Comuniquen a sus compañeros que 3 minutos más y luego ya no voy a admitir a nadie, ¿sí? 12:21, pues, comenzamos. Ven la pantalla, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Y ahora qué pasó? Ahí está. ¿Y ahora qué pasó? Ahí está. ¿Se ve, verdad? Bueno, a todos los presentes, muy buenas tardes. Quien les habla es el doctor Luis Enrique Flores Carriaga. Soy docente de la cátedra de semiología. Actualmente trabajo en el Hospital del Norte. Soy el subdirector de gestión de pacientes. Y bueno, también soy egresado de la universidad. Actualmente trabajo ya 5 años en el Hospital del Norte. Y también he trabajado en distintos lugares, como ser la Caja Nacional de Salud y el Hospital del Sur. El tema que me ha tocado el día de hoy es semiología del sistema vascular y linfático. ¿Me están escuchando, verdad? Sí, doctor. Bueno, para empezar el tema, tenemos que tener en cuenta que una gran parte de nuestro cuerpo, todo nuestro cuerpo prácticamente está compuesto por distintos tipos de vasos, ¿no? Vasos sanguíneos y vasos linfáticos. Dentro de los vasos linfáticos, bueno, como su nombre dice, ¿no? Linfáticos, y dentro de los otros vasos, vamos a encontrar los vasos arteriales y los vasos venosos. Vamos a hacer en el tema de hoy un énfasis un poco hablando de los 3 tipos de vasos. Como ustedes saben ya por anatomía e histología, las arterias y las venas tienen distintas capas, si me entienden, ¿no? Dentro de los cuales están la adventicia, la muscular, el endotelio, el subendotelio, la íntima, también llamado, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre las arterias y las venas? Las válvulas. Las venas son aquellas que tienen, las venas son aquellas que tienen las válvulas para evitar el reflujo. Esto es de importante al momento de hablar de patología venosa. Hablando de patología venosa, entrando a lo que es el tema en sí, todo lo que ven en la diapositiva, el dolor, el edema, los cambios cutáneos, las úlceras, los trombos, son el principal motivo de consulta. Cuando hablamos de dolor, es lo que prácticamente acude en todos los pacientes. Dolor, doctor, tengo dolor a nivel de mis pantorrillas. Doctor, tengo dolor a nivel de mis pies. Doctor, tengo dolor a nivel de mis muslos. El dolor es el síntoma más común en todo lo que se relaciona con la patología arterial, venosa o linfática. El dolor es una de las principales causas principal motivo de consulta de los pacientes en sus distintos policlínicos, consultorios de barrio, hospitales. Ahora tenemos que tener en cuenta igual, que tenemos que diferenciar del dolor, ¿cuál es la característica, mejor dicho, de ese dolor? Los pacientes dicen, doctor, camino y me duele, pero me siento y calma. Eso se llama claudicación, un dolor desencadenado por el esfuerzo físico o por el ejercicio, el cual cede con el reposo. Cuando ustedes estén con pacientes, ¿qué es lo que les van a decir? Dolor, doctor, estoy caminando y por sí he sentido un dolor. Y además que mis pies se vuelven fríos. Es una característica del dolor en ese tipo de patologías. Otra característica por la que van a venir es el aumento de volumen en las extremidades inferiores. O bien puede ser de causa linfática, o bien puede ser de causa venosa. Y generalmente siempre es unilateral.
Por ejemplo, cuando hablamos de las obstrucciones de los vasos linfáticos, los edemas linfáticos, estamos hablando de unas linfangitis. Y cuando hablamos en sí de la oclusión de los vasos venosos, estamos hablando de pues, una trombosis venosa profunda, una trombosis venosa superficial, ¿no? Que es lo característico en los pacientes. Pero cuando hablamos de edema como tal, vemos, como ven las imágenes, los edemas, ¿no? El aumento de volumen. Otra característica por la que vienen a la consulta: doctor, mi piel ha cambiado de color, está más oscuro, o está muy blanco, o yo lo veo muy azul, o la punta de los dedos están muy azulados, o están muy oscuros, doctor, o están muy fríos. Doctor, estoy con 3, 4 medias, pero mis pies siguen fríos, los dedos de mis pies siguen fríos, no calientan. ¿Y eso a qué se puede deber? A una obstrucción de los mismos vasos, ¿no? Que están encargados de elevar el riego sanguíneo. Y ya en pacientes muy complicados, en pacientes inclusive con diabetes, unas trombosis masivas, ya empiezan a hacer cambios degenerativos, ¿no? Como son las úlceras. Como ven en la diapositiva, la insuficiencia, las trombosis arteriales, las trombosis venosas y las neuropatías periféricas, ¿no? En pacientes con diabetes. Y los trombos, ¿no? Que también es uno de los temas muy importantes cuando hablamos de patología arterial y venosa. ¿Y a qué se debe todos esos motivos de consulta que les dije? Bueno, puede estar pacientes con falla cardíaca, inmovilización prolongada, aquellos pacientes que están postrados en camas, pacientes gorditos, gorditas que están con un grado muy alto de sobrepeso y obesidad, en mujeres embarazadas, o cuando los pacientes o las personas tenemos la manía, si vale el término, o nos gusta viajar constantemente, ¿no? Por ejemplo, un viaje de 18 horas, 24 horas, hay gente que se va de vacaciones desde La Paz hasta Buenos Aires, se van en un solo bus, y eso puede ser una de las causas para que empiecen a ver este tipo de malestares, ¿no? Las claudicaciones, los calambres, parestesias, y asimismo, la misma formación de trombos. Y entrando a la historia clínica como tal, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer énfasis? Lo primero es la anamnesis. Nosotros sabemos qué preguntar al paciente. La historia clínica, todo lo que es la historia clínica va a ser mucho más fácil, ¿no? Todo lo que va a ser la narración de los hechos, y por ende, si nosotros hemos preguntado bien, hemos hecho una anamnesis, una buena afiliación, por ende el examen físico va a ser más fácil para nosotros. Además, va a ser mucho más dirigido a la causa por la que el paciente está viniendo. A ver qué pasó. ¿Y qué pasó? Se colgó. ¿Me están escuchando, verdad? Sí, doctor. Sí, doctor, se le escucha. Y a ver qué pasó. Está medio loca la computadora. Ahora sí. Bueno, lo que les decía, ¿no? Cuando el paciente acude con dolor o algún tipo de calambre o parestesia médicamente, ¿qué es lo que tenemos que molestar? Lo primero es el comienzo, la duración y en qué momento se presenta esa molestia. Cuando está caminando, cuando está descansando, o cuando simplemente hace algún tipo de movimiento, por ejemplo, como dice en la diapositiva, elevar las piernas, ¿no? Es muy importante para hacer los diagnósticos diferenciales. ¿Por qué? Lo que les decía, si me dice, doctor, siento dolor cuando camino y calma cuando descanso, estamos hablando de la claudicación, que puede ser 100% de causa vascular. Pero si me dice, doctor, me duelen las piernas y la punta de los pies cuando estoy echado, ya podríamos estar hablando de una ciática, además, en vez de una patología de origen más neurológico. Otra molestia igual, doctor, siento que me quema mis pies, siento que todo mi pie me arde. Generalmente la gente, ¿qué es lo que viene? Las personas que no están afiliadas con la medicina, para ellos la pierna es toda la extremidad inferior, ¿no? Y por eso hay que hacer énfasis, porque vienen, doctor, me duele toda mi pierna izquierda. Nosotros, ustedes ya son súper anatomistas, saben que la pierna solamente es desde la rodilla para abajo, ¿no? Hasta los tobillos, hasta las pantorrillas, como se dice, es la pierna. Pero para las personas que no están afines a la medicina, toda la pierna es la extremidad inferior para ellos, ¿no? Por eso, cuando ellos vengan,
doctor, me duele toda la pierna izquierda, me punza, me quema. Nosotros tenemos que preguntar en qué segmento, en los dedos, en los muslos o en los glúteos. Tenemos que ir diferenciando, porque no, si hacemos caso a lo que el paciente nos diga en la pierna, nos puede llevar a un lugar erróneo. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, para el paciente toda la extremidad inferior es la pierna. Y si nosotros anotamos médicamente solamente en la pierna dentro de la historia clínica, resulta que el dolor es a nivel de los glúteos, de los muslos, ¿verdad? Nos va a dar falsos positivos o falsos síntomas. ¿Qué más lo que tenemos que preguntar al paciente? Si ha habido cambios en la piel, por ejemplo, si es una piel fría, si hay palidez, si ha habido pérdida del vello de esas regiones, si presentan úlceras o si siente que sus vasos empiezan a latir o sienten calientes o están calientes. Así mismo tenemos que ver si la piel está rosada, está caliente, si la piel está roja o caliente, si la piel está cianótica y caliente, o si la piel está cianótica y fría, y si la piel está pálida y fría, ¿no? Cada uno de esos que les he dicho tiene un componente patológico. Y esto también, lo importante, ¿no? El inicio y la duración de los síntomas. ¿En qué momento? Si es vespertino, vespertino, si se da en la noche, en qué momento molesta, ¿no? Y en qué momento calma. Y lo que les decía, la localización exacta. No podemos equivocarnos con lo que les decía, pierna, ¿no? La pierna. Entonces tenemos que hacer mucho énfasis en el lugar de la extremidad inferior donde tiene más molestias, ¿no? Y el carácter de la molestia. Si, por ejemplo, si el paciente viene, doctor, siento que me aprieta o me punzo, me duele, entonces siente que está latiendo, sí, doctor, siento que palpita, o no, siento que me está apretando, o siento que me corta, o siento que me punza, ¿no? Eso es muy importante al momento de hacer los diagnósticos diferenciales. Y como en decir, si es que el paciente tiene, doctor, tomo losartán, tenemos que hacer también el diagnóstico diferencial si tiene alguna patología de base. Al momento de realizar, cuando el paciente viene, doctor, se me ha edematizado, se me ha inflamado, se me ha hinchado mi pie, ¿no? Esos son la característica con la que vienen los pacientes. Entonces lo que tenemos que ver o preguntar, por si acaso, ¿no ha viajado mucho tiempo? No. Sí, no, doctor, no he dejado, solamente me he ido a Buenos Aires hace 2 días. He llegado de Buenos Aires hace 2 días, ¿no? Por eso hay que ser bien meticulosos al momento de hacer la anamnesis. O en todo caso, si el paciente se ha viajado, está viniendo de Potosí, del Centro Cívico de Potosí, hasta Cochabamba se está yendo, y todo eso, el antecedente de viajes, tenemos que ser muy meticulosos. Y al momento a medida que nosotros vamos realizando ya la historia clínica, tenemos que ir pensando en algún tipo de tratamiento que podemos hacer nosotros o, en todo caso, diferir, ¿no? Si es que no pudiéramos manejarlo. También es importante al momento de hacer la historia clínica. Como tal, los antecedentes personales patológicos, si tienen antecedentes de alguna internación, si tienen antecedentes de alguna enfermedad, si tienen alteraciones, algún problema de la coagulación, ¿no? Hay pacientes con hemofilia A, hemofilia B, si ha tenido tromboflebitis o hipertensión. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los pacientes con hipertensión arterial, aquí en la altura, en La Paz, en el alto, tienden a hacer eritrocitosis, ¿no? Y todo paciente eritrocitósico tiende a hacer coágulos, trombos. ¿Qué más tenemos que preguntar? Antecedentes heredofamiliares, pacientes en la familia ha habido diabetes, familiares diabéticos, con patologías donde se evidenciaban las alteraciones de los lípidos, de todas las grasas, el colesterol, familiares con hipertensión, o ir más directamente si tienen algún familiar con enfermedad vascular periférica o algún tipo de patología vascular. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Cuando hablamos del examen físico, primero la inspección, la palpación, la auscultación y las pruebas funcionales. Al momento de hacer la inspección, ¿qué es lo que tenemos que ver? Siempre, pero siempre se tiene que se tiene que evaluar al paciente con las extremidades desnudas, ¿no? Con ropa interior, si vale el término. ¿Por qué? Porque en aquellos pacientes ya que están con una patología muy, pero muy crónica,
se evidencian. Por ejemplo, pacientes que tienen varices, ya, se evidencia, a simple vista se ve. En algunos pacientes hay que hacer distintas pruebas para que se manifiesten esas varices. Pero siempre tenemos que hacer comparativos, tenemos que comparar el izquierdo y el derecho. Inclusive los que tienen cinta métrica se tiene que medir la circunferencia de ambas extremidades, muslos, región poplitea, piernas, tobillos, se tiene que hacer. Ahora, en algunos casos, cuando hay edema muy marcado, solamente al momento de sacarse el pantalón se evidencia que ha habido, que existe el edema y deja marcado la huella del pantalón. Eso se llama, es lo que tenemos que ver, si hay fobia, si el edema tiene fobia, o si hay un tipo de lesión ulcerosa, o si la extremidad está cianótica. Si solamente vemos pacientes con la piel cianótica, nos puede hacer pensar en todo lo que es distintas patologías, Zaunal, por ejemplo, o cuando la piel está pálida y fría, hablamos netamente de un síndrome de Zaunal, una crisis de Zaunal, mejor dicho. Pues hay que ser muy meticuloso en esta parte. ¿Qué más lo que tenemos que ver al momento de hacer la palpación? Lo que tenemos que hacer como tal es ver los pulsos. Algo que nos va a ayudar de gran manera al momento de hacer el diagnóstico diferencial de una trombosis superficial o profunda, o una trombosis que puede ser manejada con anticoagulantes, o una trombosis que puede ser que no tiene remedio, o que puede ser hasta inclusive para la amputación, es la exploración de los pulsos. Tenemos que examinar todos los pulsos, ¿no? Desde las yugulares, braquiales, radiales, inguinales o femorales, las popliteas, las pédias, todos los pulsos. Y se hay que ir anotando en la historia clínica simétricamente, izquierdo, derecho, todo izquierdo, en comparación. Y algunos pacientes con patologías, con antecedentes de patologías vasculares, por ejemplo, que han tenido sus familiares con aneurismas de aorta, igual si son delgados, se puede hacer la palpación de la aorta abdominal, ¿no? O sea, en la parte profunda media del abdomen. Ahora, como decía, y entrando a la parte ya del sistema arterial periférico, ¿qué es lo que tenemos que ver? Les decía, los pulsos, la frecuencia del pulso radial y la medición de la presión arterial como tal. La frecuencia del pulso generalmente, dependiendo de la literatura, les dicen de 60 a 90 o de 60 a 100 pulsaciones por minuto, que es lo normal, ¿no? La frecuencia cardíaca normal, estamos hablando, perdón, la tensión arterial o la presión arterial normal, que nos dice el séptimo consenso, están 120, 80 varones, 110, 70 mujeres, ¿no? A ver, Joana, Fabiola Catacora, ¿estás o te fuiste? No, doctor, sigo acá. No. ¿Qué nos habla el séptimo consenso? No recuerdo, doctor. Si les pregunto, en todas las clases les he preguntado a todos. ¿Alguien de mi grupo de prácticas que sepa que hable el octavo consenso? ¿O alguien de la sala que sepa que haya leído el séptimo o el octavo consenso cuando hablamos de presión arterial como tal? ¿Alguien? En el séptimo consenso mencionaba... ¿Su nombre primero? Jocelyn Omani. Bien, Jocelyn, a ver, enséñanos de mi grupo. Bueno, el año pasado en fisiología el doctor nos decía que en el séptimo consenso la presión arterial normal era de menos 180, ¿Cómo? menos 180. 120. Ya. Luego, ¿qué más? Porque el consenso habla de hipertensión, prehipertensión. ¿Recuerdas eso o no recuerdas? Doctor, ¿puedo participar? ¿Nombre? Samu Fabián Jenny. Jenny, a ver, cuéntanos lo que sepas. Bueno, en el séptimo consenso de la hipertensión, en lo normal, en la presión arterial sistólica es de 120 y la presión arterial diastólica 80. Cuando se habla de una prehipertensión, esta va en 120 a 139. Y en la presión arterial diastólica entre 80 y 89 milímetros de mercurio.
Y ante una hipertensión, los valores son de 140 a 159. Esto en la presión arterial sistólica, mientras que en la presión arterial diastólica, este va a ser de 90 a 99 milímetros de mercurio. Ajá. Y de ahí se van a dividir. Eso es de la hipertensión, valores de la hipertensión que se van a dividir en dos también, una fase 1 y la fase 2. Lo que nosotros debemos de alertarnos ya es en la fase 2, cuando el paciente ingresa, ¿no? Ya con una presión arterial mayor a 160 o igual a 160 en la presión arterial sistólica, y la presión arterial diastólica mayor o igual a 100 milímetros de mercurio. Exacto, muy cierto. Jenny, ¿verdad? Sí, Samu Fabián Jenny. ¿Vas a rotar conmigo en alguna parte del año? Si rotas, tienes un punto de... Ajá. Yo estoy en mi turno tarde, doctor. Igual en la tarde, así que tal vez, ya. Bueno, continuando con el tema. Gracias, Jenny. ¿Por qué les preguntaba esto, muchachos? Porque es lo que les decía anteriormente, al comenzar la clase. Todo paciente hipertenso hace eritrocitosis y todo paciente eritrocitóxico hace trombosis. Todo paciente hipertenso, eritrocitóxico, nos va a hacer epistaxis, ¿no? Alteraciones en la misma coagulación. Y lo que les decía, ¿dónde tenemos que buscar los pulsos, la presencia de pulsos? Pulsos temporales, carotídeos, axilares, a nivel, o sea, prácticamente como esos nombres, ¿no? A nivel de las temporales, el carotídeo, a nivel axilar, el braquial, el cubital, el femoral o inguinal, el popliteo, los tibiales y los pedios. Y aquí en la imagen se va identificando a qué lugar más o menos, en qué lugares podemos ir palpando, pero siempre tiene que ser comparativos, ¿no? Especialmente a nivel braquial, los axilares, los femorales o también inguinales, las cubitales, las radiales, las popliteas, las pedias, tiene que ser siempre comparativo. ¿Por qué? En aquellos pacientes con trombosis arterial masiva, generalmente a nivel popliteo es donde ya se generan los coágulos, y desde allá para abajo ya no hay, o bien puede haber en la tibial anterior y ya no en la tibial posterior. En el derecho puede haber y en el izquierdo no, o viceversa, ¿no? Por eso siempre tiene que ser importante la palpación comparativa. Cuando examinen, no solamente en este rote, cuando examinen de cualquier otra patología, por ejemplo, cuando tienen extremidades, siempre tiene que ser comparativo. Cuando ausculten pulmones, campos pulmonares, igual tiene que ser comparativo. Tienen que acostumbrarse a eso. El examen físico generalmente en la mayor parte de las regiones del cuerpo siempre va a ser comparativa, por si acaso. Y bueno, hablando un poquito más de los pulsos, lo que les decía, a nivel de la carótida, ¿no? En el cuello, inmediatamente medial y por debajo del ángulo de la mandíbula. Por si acaso, no podemos tomar el pulso con el dedo pulgar, siempre con los dos dedos siguientes, nunca con el pulgar. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué? Que no sea los de mi grupo. Porque el pulgar tiene un pulso propio. Entonces. Exacto, ¿no? Por la terminación misma de los vasos. Es uno de los 5 dedos de la mano que tiene una mayor disigación y tiene un pulso mucho, pero mucho más fuerte y mucho más palpable que en comparación con los demás dedos, ¿no? Por eso índice y medio, ¿no? Y es la disposición. En algunos casos he visto compañeros internos de ustedes que son de la UPA, también he visto compañeros internos de las privadas que están haciendo ¿Ven la flechita, verdad? ¿O no ven la flechita? ¿Ven la flecha o no ven la flecha? Se ve, doctor. Donde está la flecha, ahí he visto que están queriendo palpar el pulso, ¿no? A nivel de la tráquea, a nivel de los cartílagos, están queriendo hacer la palpación. Doctor, no tiene pulso así. Pacientes que llegan así, con Glasgow de 3. A nivel de la región braquial, ¿no? Por debajo del tendón del bíceps braquial, o a la altura, ¿no? Inmediatamente. Y si se dan cuenta, lo que yo me voy con los dibujos que les voy a ir mostrando, es la forma en la que tomamos el pulso. Miren, igual en la radial.
siempre con los dos dedos. La inguinal, puede ser aquí la inguinal, también llamada femoral, dependiendo de la literatura, inclusive dicen femoral superior, y aquí más abajo al nivel de la parte media del muslo, buscan igual la femoral inferior, dependiendo de la literatura, pero generalmente lo que utilizamos, esta es la inguinal, y más abajo está la femoral, o sea, la parte media como tal, ¿no? Y las tibiales, tibial posterior, igual, si se dan, ¿cuál es la diferencia entre esta? ¿Ven? Los dedos son un poquito más rectos, ¿verdad? ¿No? Dedos rectos, ¿sí ven? En las extremidades superiores los dedos son, en la parte del superior, por ejemplo, en el carotidio, dedos rectos. Braquial, dedos rectos. Radial, dedos rectos. Pero aquí, ¿notan alguna diferencia? En el inguinal, ¿notan la diferencia? ¿O no notan? ¿Alguien ha notado la diferencia entre esta y esta? ¿Cuál es? A ver, ¿cómo te llamas? ¿Quién dijo primero sí, doctor? ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguien? A ver. Doctor, hay una flexión de los dedos hacia Exacto, hay una ligera flexión de las falanges, ¿no ves? Distales, una ligera flexión. Y aquí se ve, es un poquito más evidente, ¿no? Son técnicas que ustedes van a ir puliendo. Por eso quería que la clase sea presencial, porque uno de mis estudiantes iba a ser el paciente para que vean cómo se debe hacer. Por eso hubiera sido buena, como les digo, hacerlo presencial, pero por normas de la cátedra no se puede, ¿no? Y porque algunos de ustedes tienen inglés médico, creo. Y la poplitea, ¿no? Y las pedias. ¿Qué es lo que ustedes tienen que ver al momento de hacer como tal? Y se tiene que ir anotando en la historia clínica. Cuando no hay pulso palpable se va a poner 0, o se deja en blanco, no se pone nada. Cuando hay un pulso palpable, fácilmente obliterado, débil y filiforme, se pone una cruz. Cuando hay un pulso débil, pero no se oblitera, se ponen 2 cruces. Cuando es fácil de palpar, es fuerte y no se oblitera, se pone 3 cruces. Y cuando el pulso es fuerte, un pulso intenso, que puede ser inclusive anormal, se pone 4 cruces. Todo dependiendo de la patología y de la literatura. ¿Por qué? Es lo que se debería hacer. En algunos libros te dice que puedes utilizar este esquema y palparlo en tu historia clínica, ¿no? La carótida, la braquial, la radial, siempre tiene que ser comparativo. Mira, por ejemplo, acá, toda la parte superior pone 2, 2, 2, 2, 2, o sea, todo está igual. Si vemos las popliteas, el derecho tiene 2 cruces que se palpa y el izquierdo es difícil de palpar. Y a nivel de las pedias, el izquierdo no tiene pulsos, ¿no ven? Eso nos está hablando de que hay una posible trombosis arterial a nivel de los vasos de la extremidad inferior izquierda, ¿no ven? Lo que les decía, no se palpan disminuidos, se palpan normales, se palpan aumentados, se palpan muy aumentados. ¿Y cómo tiene que estar en la historia clínica, al momento de hacer el examen físico? Miembros inferiores, pulsos, ¿no? Derecho, izquierdo, comparativo. Femoral se palpa, popliteo derecho se palpa, izquierdo se palpa, pedio anterior se palpa, pedio posterior se palpa. Es la forma en la que tiene que estar, por si acaso, descrito en la historia clínica. Los de mi grupo, cuando hagamos la historia clínica en su ECOE, tiene que estar de esa manera, por si acaso. ¿Qué más? Viendo el tema de la patología vascular, la toma de la presión arterial. ¿Qué es la presión arterial? No es nada más que la fuerza que ejerce la sangre contra la pared de los vasos mientras los ventrículos se contraen y se relajan, o sea, durante el latido cardíaco normal, ¿no? La sístole y la diástole. Antes de tomar la presión arterial tiene ciertos parámetros, ¿no? Ciertos requisitos. ¿Alguien sabe qué requisitos se necesita primero antes de tomar la presión? No haber ingerido alimentos, no fumar. Siempre el nombre primero, ¿ya? Alano 14, Helen. Helen, ya, a ver. Para evaluar la presión arterial, antes de eso el paciente no debería haber ingerido alimentos, bebido agua o fumar, o haber realizado una caminata.
¿Alguien está en contra de lo que dice Helen o todos están a favor? Alguien, hablen sin miedo. Te cuenta que eso no es una evaluación, estamos todos para aprender y para Doctor. corregir las dudas. Dime, ¿cómo te llamas? Giovanni. Giovanni, a ver, dime. Ya, doctor, sí estoy de acuerdo, doctor, en que el paciente tiene que estar en ayunas. El ambiente donde se va a tomar la presión arterial tiene que ser un ambiente tranquilo, donde el paciente esté relajado. Además, el paciente al momento de escuchar los ruidos de Korotkov, no tiene que hablar, no tiene que haber tomado café. Si este paciente tiene algún tratamiento antihipertensivo, tampoco tiene que haber tomado sus medicamentos. Eso, doctor. Ahora una consulta. Muy bien. Me dicen que tienen que estar en ayunas. Ahora, si ustedes como médicos hacen la consulta en la tarde, ¿va a estar muriendo de hambre todo el día hasta las 2 de la tarde? No, doctor. No, doctor. Entonces, ¿qué sería? Usualmente una media hora antes no debe haber ingerido alimentos ni haber realizado un esfuerzo físico. Claro, o sea, ¿qué es lo que debemos de ver esto? Uno, exacto, no tiene que haber realizado ningún esfuerzo físico, no haber consumido alimentos que puedan estimular su presión. Por ejemplo, chocolate en exceso, mucho azúcar, o en el caso del café, ¿no? O gaseosas, que hacen que tu presión se eleve, ¿ve? Son alimentos estimulantes, lo que no se debe consumir, por si acaso. Dependiendo ahora del literatura, en algunos libros que tienen que estar en ayunas, sí, dicen, ¿no ven? Pero eso será en el caso de que lo atiendas en la mañana, ¿no? Pues no puedes mantenerlo toda la mañana en ayunas para atenderlo en la tarde. Pero hay alguna otra literatura que les dice que no tiene que ingerir alimentos estimulantes, por ejemplo, el café como tal, ¿no ven? O las gaseosas. A ver qué pasó. Ahí está. Y lo que les hablábamos, ¿no? La presión normal, 120 y 80. La sístole en la eyección de la sangre y en las relajaciones de la diástole, de 80 milímetros de mercurio. ¿Qué factores pueden, hacia grandes rasgos? Ustedes que son grandes fisiopatólogos que pasan con la doctora Nina, con el doctor Genji Condori, con el doctor Kolke, deben ser capísimos para hablar de fisiopatología como tal, ¿no? ¿Qué es lo que los factores hemodinámicos que afectan la presión arterial como tal? ¿Quiénes son los que van a disminuir la presión arterial? Cuando hay algún tipo de vasodilatación, cuando consumes algún tipo de diuréticos, ¿no? Cuando va a haber disminución del gasto cardíaco, por ende, ¿por qué hay una disminución del gasto cardíaco? Porque va a haber una disminución del volumen sanguíneo, pacientes con hemorragias, pacientes en shock hipovolémico, ¿no? ¿Y por qué se va a elevar la vasoconstricción? ¿Por qué se va a elevar la presión arterial cuando hay pacientes con vasoconstricción? ¿A qué me refiero vasoconstricción? Pacientes que han sido administrados algún tipo de medicamento vasoconstrictor. Por ejemplo, aquellos pacientes que están en paro cardíaco, uno de los principales medicamentos que se puede dar cuando la presión está bajando es la adrenalina, que va a ser, o la noradrenalina, que van a hacer que la presión se eleve. Cuando haya pacientes eritrocitóxicos, ¿no? Porque la viscosidad de la sangre, va a haber un aumento de una resistencia periférica, alteración en la resistencia periférica y por ende va a haber una alteración en la presión arterial. Cuando el gasto cardíaco es aumentado y va de la mano juntamente con la viscosidad de la sangre. Pero bueno, son factores, este diapositiva solamente, esta diapositiva para que se vayan ubicando cuáles son las posibles causas, ¿no? De alteraciones de la presión arterial. Una de las pruebas que nos va a ayudar en la parte de examen físico como tal es el llenado capilar. Pacientes que llegan pálidos, con anemias moderadas a severas, el llenado ustedes realizan una presión a nivel del lecho unguial, o sea, entre la uña y todo lo que es la primera la falange distal, tienen que apretar y tienen que volver el llenado capilar, tienen que volverse rosaditos, rojito en menos de 3 segundos. Cuando hablamos ya de más de 3 segundos, ya estamos hablando de algún tipo de patología y tenemos que buscar la causa. Puede ser un shock hipovolémico,
visible, en caso, por ejemplo, en pacientes, ¿cómo se llama esto? Con accidentes de tránsito, heridas de arma blanca, ¿no? Un choque hipovolémico notable, un sangrado masivo. O en aquellos pacientes que se han golpeado, se han caído de un piso y no hay una hemorragia visible, pero sí hay un llenado capilar de más de 5 segundos. Aparte tiene un abdomen doloroso a la palpación, entonces podemos sospechar que hay lesión de algún tipo de vaso, ¿no? Por eso hay que ser muy meticulosos. Ha habido un paciente que hace tiempito que, el año pasado creo que era, en junio o mayo, era hace un año, yo lo ingreso porque caída de 4 o 5 metros, creo que había caído de pie, y se golpea la cabeza y hay pérdida se desmaya. Según lo que me dicen los familiares, se desmayó un minuto y luego se paró. Se para y se cae el paciente y ya no puede pararse, le dolía el pie, toda la extremidad inferior. Así los pacientes, así, tal como se ha dicho, así les duele el pie, ya no puede pararse los familiares. Entra a la emergencia, se le solicitó una tomografía de cráneo, no había nada en cráneo, se sutura. He solicitado una ecografía, que no había ecografista porque era domingo, si no me equivoco. Solicité una placa de rayos X de pelvis y lamentablemente la placa de pelvis no nos ha mostrado mucho más que la lesión los rayos X solamente nos ha mostrado la fractura de la pelvis. Pero había mucho dolor en abdomen. Así. Bueno, por protocolo yo agarro, se lo paso a los traumatólogos para que hagan lo que tienen que hacer. Y cuando los laboratorios no llegaban, pues yo voy molesto y veo el hematocrito con 3, 4, 6 estaba. Y cuando los traumatólogos le habían dejado y con su analgésico se habían ido a operar, y cuando veo al paciente más pálido, le toco la pancita y muy, pero muy doloroso, su Bloomberg. Pido una tomografía y en la tomografía, sangrado. Bueno, los traumas estaban en quirófano, se llama cirugía por un trauma pélvico, se entra a quirófano y se resuelve. Pero eso, mira, ¿a qué me voy con esto? Yo, como médico de primera atención en la emergencia del norte, he hecho lo que debía. Pero los traumatólogos solo han visto, solamente es pelvis, no hay nada y se han ido a operar, les ha valido un pepino, si vale el término. Y si no era por curiosidad, porque ir a almorzar por los laboratorios, no hubiéramos visto sus valores sanguíneos, y estaba haciendo anemia, ¿no? Y anemia más sus cualidades que tenía en las extremidades, ya pues me ha orientado a mí a un posible sangrado interno, como se llama comúnmente, ¿no? Una hemorragia interna. Y resulta que era un trauma pélvico, un politraumatismo, paciente politraumatizado. ¿A qué me voy con esto? Lo meticulosos que tenemos que ser, en pequeños detallitos podemos salvar la vida a alguien, o por no leer y por no saber, no ser meticulosos, sino tomarnos un poquito más de tiempo, podemos afectar a alguien, ¿no? Hablando de la parte venosa, del sistema venoso, ¿qué es lo que tenemos que ver? Los pulsos venosos, las alteraciones de los vasos venosos y, como tal, la presión venosa. Cuando hablamos de pruebas semiológicas como tal, ¿qué es lo que nosotros debemos de ver? Uno, el motivo de consulta por el que va a venir el paciente como tal. Doctor, me duelen los pies. Doctor, no puedo caminar. Pues lo va a repetir, ¿no? Y no sé si alguna vez han dicho, lo que se repite más en alguna clase, generalmente siempre es pregunta de examen, ¿no ven? Bueno, eso era en mis tiempos. En sus tiempos no sé cómo será. Pero en mis tiempos era, lo que más se repite en la clase es una posible pregunta de examen. El motivo de consulta porque acude el paciente es: doctor, me duele, doctor, me arde, doctor, me punza, doctor, camine, me duele. Es el primer motivo, el dolor. Ustedes hacen inspección comparativa, ven que una extremidad está más oscura que la otra, está más cianótica. Lo que les decía anteriormente, pueden ver en primera instancia que la piel está rosada y caliente, o puede estar que la piel esté roja y caliente, que esté cianótica y caliente, que esté fría y cianótica, ¿no? O bien puede estar pálida y fría. Es lo que tienen que ver, tienen que saber diagnóstico.
porque cada uno, lo que les decía, tiene una entidad, o bien está rojo y está frío, o en todo caso puede haber un líbedo reticularis. ¿Alguien sabe qué es un líbedo reticularis? ¿Se acuerdan la diapositiva que les he mostrado? Vuelve atrás un cachito. Este es un líbedo reticularis, la coloración, la coloración moteada de ciertas regiones del cuerpo. Por si acaso, esto es el líbedo reticular. Por eso les digo que es importante buscar, hacer el comparativo y buscar las alteraciones del color. Y tenemos dos pruebas que nosotros, que aparte, una vez que vemos que el paciente está con una alteración de la coloración de la piel, o hay una hipertrofia de los lechos unguiales, de las uñas, ya, y con el antecedente que, doctor, me duele, ya tenemos que empezar a pensar en una patología vascular como tal. ¿Y qué pruebas nos van a aportar a nosotros para diferenciar o para ayudarnos a confirmar que estamos hablando de una trombosis superficial o de las varices comúnmente llamadas? Son dos pruebas, la prueba de Trendelenburg y la prueba de Perthes. La prueba de Perthes nos ayuda a detectar o a confirmar las varices en las extremidades y para ver si las venas profundas están permeables, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Se va a ligar el muslo en el tercio superior a nivel del callado de la safena interna. O sea, eso va a quedar más o menos un poquito más debajo de la región inguinal, con un pequeño torniquete. Y vamos a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer con ese torniquete? Las venas superficiales van a empezar a levantarse, o sea, se van a hacer bien visibles, pero no las profundas. Por ende, ¿qué es lo que vamos a hacer? Señor, por favor, camina, así con la ligadura tiene que empezar a caminar. Y por ende va a empezar, ponte el mouse, ponte la flechita, ahí está. Va a empezar a demarcar. Lo que decía, ¿no? Por debajo de la región inguinal, se pone la ligadura y van a empezar a colapsar los vasos. Y los vasos, los verdes. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la literatura en cuanto a la prueba de Trendelenburg, que es otra prueba? Dependiendo de la literatura, nos dicen, ¿no?, que igual se tiene que ligar una ligadura, un torniquete, con el paciente en decúbito dorsal, el tercio superior de la pierna. Y tenemos que elevar la pierna a unos 45 grados. Y tenemos que pedir al paciente que se ponga de pie. Y cuando ¿se acuerdan que les decía que a nivel de los vasos venosos, la diferencia era que las venas tenían sus válvulas, ¿verdad? Cuando hay algún tipo de alteración en los vasos venosos, ¿qué es lo que se complica o qué es lo que se arruina, si vale el término? Es esas válvulas, ¿no? ¿Por qué? Porque las válvulas evitan el retorno venoso. Recuerden que las arterias llevan sangre oxigenada y las venas llevan sangre desoxigenada que se tornan a los pulmones o al corazón. A ver, alguien que me diga, ¿dónde se tornan primero los vasos, la sangre venosa? ¿Alguien de mi grupo va primero al corazón o va primero a los pulmones? ¿Alguien de mi grupo? Helen. Daniela. ¿Cómo es?
¿Dónde va? La sangre desoxigenada retorna primero al corazón o retorna primero a los pulmones. Al corazón. Al corazón, doctor. ¿A qué lado del corazón? ¿Izquierdo o derecho? Derecho, doctor. ¿Por qué al derecho? Por las venas cavas, doctor. O sea, no me refiero por qué estructura, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué se va al derecho y no al izquierdo? A eso me refiero. Porque la izquierda es la que va Va a enviar. al pulmón. Ay, ¿Cómo? no, doctor. Como dijo Daniela, ¿no? Generalmente las venas son drenadas por la cava superior y la vena cava inferior. Y ellos drenan ¿en dónde? Anatómicamente. En la aurícula derecha, pues. ¿No? Es por eso, pues. Si drenaran en la aurícula izquierda, obviamente irían a la izquierda. Pero anatómicamente, esa respuesta es netamente anatómica, ¿no? Por la disposición y por la desembocadura, ¿no? ¿Dónde tenían desembocando? A las aurículas. A lo que me iba, volviendo al tema. Paciente en decúbito dorsal, pedimos que levante, ligamos la parte media del muslo, si corresponde. Solicitamos al paciente que levante la extremidad a unos 45 grados. ¿Qué nos dice la literatura? La literatura, tenemos que hacer presión inclusive nosotros mismos para evitar el colapso venoso, ¿no? Y ahora, si los vasos, las venas van a ser incompetentes, cuando estén, si es que el daño de las válvulas, de las venas son un daño masivo, desde la parte superior se va a empezar a aparecer las arañas, si se vale el término. Ahora, pedimos al paciente que se pare y van a empezar a delimitarse, a aparecer las vasculares. En el caso de que el paciente tenga un gran daño, empiezan desde la parte superior. Cuando está echado, aparece ya. Se hace notorio las varices. Cuando tiene o sea, prácticamente en las venas de la extremidad superior, o sea, a nivel de las venas superficiales de la pierna, las tibiales, las peroneales, sus válvulas son muy incompetentes. Cuando está en decúbito dorsal van a empezar a aparecer. Pero cuando todavía está en etapas iniciales, las varices no son tan complicadas, si vale el término, el paciente se pone en decúbito, se pone de pie y automáticamente empieza a aparecer. Ahora, ¿qué es lo que varía en la literatura? En algunos casos, dependiendo cuando son estadios iniciales, la ligadura de la pierna es hacia aquí. En la anterior diapositiva decía a nivel de la pierna, ¿no ve? A esta altura en algunos casos. Pero ¿qué es lo que generalmente se hace? Por lo menos cuando yo estaba de estudiante y he rotado en el tórax, toda la tren de Lemburg se hace con la ligadura a nivel del muslo, igual que la de Perthes, a nivel del muslo. Pues son sucedáneas, ¿no? Una tras la otra se realiza. Pero la literatura como tal, pues como digo, dependiendo de la literatura, dice en la pierna, cuando están en etapas iniciales, o cuando ya inclusive los vas a programar para la cirugía, ya para una safenectomía, para sacar toda la safena, hace la ligadura a nivel del muslo, y todo como ven, donde ustedes vean las dilataciones de los vasos, se empieza a marcar con un marcador. ¿Para qué? Para ayudar en las mismas cirugías. Y la prueba de Moser, ¿no? Que se le va a pedir al paciente que esté paradito, que se empine. ¿A qué me refiero que se empine? O sea, que tiene que levantar las pantorrillas en una escalera, si vale el término, como ven en la imagen, ¿no? Tiene que subir y bajar las pantorrillas unas 40 veces. Ahora, si el dolor aparece dentro de esas 40 veces que hace, o antes de esas 40 veces, ya estaríamos hablando de una posible trombosis arterial, ¿no? Son 3 pruebas. Y por si acaso, yo en mis preguntas de examen siempre pregunto pruebas.
Y lo que les decía anteriormente, cuando hablábamos de la alteración de los vasos linfáticos, estamos hablando de una linfangitis, ¿no? Ustedes saben muy bien qué es lo que tienen que saber de la parte de los linfáticos, ¿no? Para hablar de linfangitis o para hacer el diagnóstico diferencial de una linfangitis, ¿qué es lo que tienen que conocer ustedes? La disposición de los ganglios linfáticos, ¿no? Como ustedes saben, hay preauriculares, retroauriculares, cervicales, axilares, inguinales, ¿no? Y cuando alguien hacía ver, cualquiera de la clase, cuando se hacen visibles generalmente los ganglios, por ejemplo, unos ganglios axilares o ganglios inguinales. ¿Alguien sabe por qué causa se hacen visibles o se manifiestan los ganglios? El ganglio de Cochlear, por si acaso. A ver, ¿alguien se acuerda? De la anatomía. Hablen sin miedo. Cuando tenemos infecciones virales o infecciones bacterianas, dependiendo de la situación o el órgano afectado, los vasos linfáticos, los ganglios linfáticos circundantes a esa lesión tienden a hacerse visibles, o sea, se inflaman como tal. ¿Qué es lo único que tienen que saber de eso? Saber diferenciar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que todos, y alguna vez, inclusive a mí me ha pasado? Me he confundido una linfangitis con una parotiditis. ¿Por qué? Cuando estaba en cuarto año, creo que 3 años, haciendo mis prácticas, llegó una señorita, yo me acuerdo que una señorita, y con toda la región retroauricular, detrás del ángulo de la mandíbula inflamado. Y el doctor, es una linfangitis o bien es un absceso, así macho, hecho al capo, ¿no? ¿Por qué? Me dice. Sí, estaba azotando cara y cuello, creo que era cuarto año. ¿Por qué? Me dice. Doctor, pues estoy inflamado detrás de esto, y ya está caliente y está frío. Está caliente y está hinchado. Ah, hecho al capo, yo, ¿no? Hecho al capo. ¿Cómo se llaman? Los signos de la inflamación, ¿no ve? Calor, humor, tubor, impotencia, limitación funcional, todo. Hecho al capo, ¿no? Del doctor. ¿Te acuerdas qué glándulas están hasta las dos? ¿Y por qué no puede ser una parotiditis? Me decía. Doctor, porque es bilateral, tiene que ser bilateral, hecho al capo, ¿no? Y el doctor se empieza a matar, dice delante de la paciente, y así, doctor, ¿por qué? La parotiditis rara vez va a ser bilateral, siempre es unilateral, igual que los abscesos. Es un punto a tu favor, pero si te acuerdas anatomía como tal, y a ver, palpar bien, si me agarras de mi mano y empiezo a hacer palpar, esto es la parótida, o sea, es la papera. Para mí era una linfangitis o un absceso, ¿no es? Retrocervical, así. El doctor se mataba de risa. ¿Por qué? Por eso es importante que conozcas la disposición de los ganglios. Donde estás tocando ahorita, donde está su glándula parótida, tiene que ser más abajo la orientación y la disposición de los ganglios. ¿Listo? Por eso, para hablar de linfangitis o tocar la parte linfática, tienen que conocer primero la disposición como tal de los ganglios linfáticos. ¿Qué otras pruebas diagnósticas que tenemos? Aparte del examen físico, algo que es re importante y que nos va a ayudar bastante es la ecografía, el Doppler. Y siempre, como les decía, tiene que ser bilateral. Doppler, ecodoppler, por si acaso. ¿Por qué? Porque la ecografía solamente nos va a mostrar, simple, si vale el término, nos va a mostrar solamente la trayectoria de los vasos. Pero en cambio, cuando pedimos un ecodoppler, nos va a mostrar si hay latido en los vasos, si hay algún tipo de coágulo, y si hay coágulos a nivel de qué lugar de la arteria o de la vena o del vaso linfático se encuentra ese trombo. Lo que les decía, ¿no? Es más útil para las insuficiencias vasculares periféricas. Ahí. El vaso como tal, el trayecto, y se empiezan a mostrar. Aquí está mejor, otro corte. Como tal, el vaso y el trombito. ¿Ven? Aquí no, redondito, ¿ven? Redondito, o no ven redondito. Es más clarito, nos ayuda mejor a ver, inclusive el tamaño del trombo. Por ejemplo, si ven, todo esto es el vaso. Todo es el vaso. Y está obstruyendo en teoría esa parte. Por acá todo esto, lo que sigue, como dicen, ausencia del flujo sanguíneo. El que se ve mejor es
corte de frente, si vale el término, para que me entiendan. Trombo como tal. Pero aquí se ve más bonito, mira, es redondito, los que notan. Y un diagnóstico nos va a ayudar a hacer el diagnóstico diferencial de las trombosis arteriales como tal. Son las angiografías, generalmente son contrastadas. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a lo que ven a diferenciar una fístula arteriovenosa, a diferenciarla de un aneurisma. Nos va a ayudar a dar a precisar, a delimitar exactamente a qué nivel de la arteria, por ejemplo, en el caso de las arterias tibiales, las peroneales, las pedias, o en el caso de las afenas, nos dicen qué lugar exactamente está. Tal vez va a ser a nivel de la bifurcación de las tibiales, de las peroneales, o sea, te dice el lugar exacto donde está el trombo, bien, ¿cómo se dice? Bien encajado, si vale el término. Y es lo que se ve cuando son las fotografías con contraste. Empieza la tinta empieza a pasar y mira, si se dan cuenta, empieza a disminuir un poquito, ¿no ve? Aquí todo es el contraste. Y aquí empieza a disminuir poco a poco. Y bueno, eso es todo. ¿No tienen dudas, preguntas? Por si acaso, muchachos, cuando ustedes vean al paciente, lo que mejor les va a ayudar, les puede meter en problemas y les va a sacar de problemas, es la historia clínica. Todo este primer rote, espero que en sus teóricas estén preguntando harto, porque prácticamente el primer rote es la historia clínica como tal, y tienen que preguntar todas las dudas que tengan, todas. ¿Y cómo van a tener dudas? Pues leyendo. Si ustedes agarran, leen, doctor, he leído esto y no entiendo bien, ¿qué es? Tienen que preguntar. ¿Por qué? Porque a partir del segundo rote, ustedes ya tienen que saber de memoria cómo hacer las historias clínicas. Los doctores solamente les van a orientar las cosas básicas, cómo poner el fonendoscopio, tal vez cómo tomar la presión, así. Pero de ahí ustedes cómo narrar la historia clínica, qué anotar en la historia clínica, ya tienen que saber, por si acaso. Pues nunca está de más, así como amigos les digo, pregunten. Pero toda pregunta que hagan, usted tiene que tener una base de algo. O sea, yo leo algo, no he entendido, y le pregunto, doctor, yo he leído esto, no he entendido bien, ¿a qué se trata? Pero si ustedes van y preguntan, doctor, ¿qué es esto? Así, sin haber leído, el mismo doctor se va a enojar y les va a mandar a volar. Pero si ustedes van y dicen, doctor, yo he leído que esto era así, pero ya no he entendido esta parte. Obviamente el docente que dice, este estudiante tiene ganas de aprender, ha leído, les orientaré. A ver, pues vuelvo a repetir, este primer rote ustedes tienen para preguntar, porque a partir del segundo rote ya no van a poder hacer esas preguntas. Dudas, preguntas hasta el momento sobre el tema. Doctor, disculpe, yo tengo una duda. Sobre la prueba de Trendelenburg, lo que estaba mencionando, doctor, que al paciente debemos elevar el miembro inferior a unos 45 grados, pero yo he leído en un libro, doctor, que decía que era a 70 grados, y no sé si hay alguna diferencia, doctor, o ¿cuál es la diferencia? O sea, no hay diferencia, la única diferencia es los grados, pero ¿cuál es el objetivo de levantar el pie? La posición, o sea, que esté a esta altura o que esté más arriba, es la misma, la posición es la misma, el método. O sea, como les decía, si los vasos están dañados superficialmente, si vale el término, esté aquí a 45 o a 70 grados más arriba, va a empezar por acá, digamos, la dilatación. Pero ¿en qué termina la maniobra? El paciente se va a parar, igual se van a mostrar las dilataciones. No hay mucha diferencia entre los grados, ¿no? Pero lo que me gusta es que has leído otra bibliografía que dice 70 grados, ¿no? Pero es lo bueno. Ambos terminan en lo mismo, el paciente se para y empiezan a evidenciarse las dilataciones, ¿no? Varicosas. No hay mucha diferencia, ¿no? Pues todo depende del autor mismo que ha descrito la maniobra. ¿Me entienden? Sí, doctor, también estaba la prueba de lo que es de Pertz, que también usted dijo, ¿no?, que tiene que subir el paciente, puede subir gradas, ¿no? Pero en esto donde leí estaba que tiene que caminar. Tiene que caminar nomás. La de Pertz es caminar. Sí, Pertz es caminar, deambular. Esto es la de Mussers, la otra, la que tiene que subir la ya, entonces, doctor, sí lo confundí. Sí, la de Pertz sí es de caminar. Sí, Mussers otra, esta que estamos ante, es las graditas. ¿Veis? Levantar, subirlas. O sea, pararse de puntitas 40 veces. De puntitas subes, bajas, sube, baja, sube, baja. Si antes de las 40 veces el dolor empieza, ya tenemos que orientarnos a una patología arterial. Ahora, en el caso de que fuera una arteria superficial que se vea, igual rápido, 2, 3
veces que se para de puntas y automáticamente empiezan a aparecer sus arañas vasculares, sus dilataciones. ¿Me entienden? Sí, doctor, gracias, doctor. Otra pregunta. Doctor, disculpe, al momento de llenar la historia clínica, en el caso, digamos, de que yo encuentre una linfadenitis o en un caso ya más claro, un linfedema, ¿cómo podría describirlo, doctor? Porque más o menos el dolor, yo me baso en lo que es en el Alicia, pero ahora entonces en un nódulo o en una linfangitis, ¿cómo puedo yo Tienes que llenar ver, este tienes que ver lo siguiente. Entonces, el paciente, he visto 2 casos donde había edema considerado de las extremidades y no había dolor. Ha habido casos que he visto pacientes posoperados que se han operado, nunca he visto, pero solamente les he visto ya de posoperados que sí se les ha extirpado los linfáticos porque han hecho linfangitis con dolor. Ahora, ¿qué es lo que tienes que ver? Por ejemplo, si el edema está, la extremidad inferior está con un edema, se evidencia, digamos, pierna derecha con aumento de volumen, doloroso o no dolorosa la palpación, deja o no deja fobia, es lo que tienes que ver, deja fobia, digamos, ¿no? 3 cruces. Asimismo, se evidencia la presencia de la coloración de la piel. Generalmente, ¿qué se dice en los pacientes con linfangitis? Cuando están en las etapas iniciales, con los linfedemas, que es piel de naranja, ¿no ve? Se evidencia. Asimismo, se evidencia la presencia o la contextura de la piel en piel de naranja. Tienes que ir describiéndolo. O sea, lo que veas se describe, como el cacho, lo que ves se anota. No puedes decir se evidencia dolor o si no existe dolor, a los movimientos activos o pasivos, ¿no ve? Pues te digo, solamente he visto 2 casos que sí eran linfedemas, pero sin dolor. Ha habido casos que sí ha habido con dolor, pero no los he visto. Pero lo que tienes que describir en la historia clínica es lo que tú veas. Si el paciente de dolor, que hay dolor, señora, sí me duele. ¿De qué tipo es? ¿Aumenta, no ha aumentado? ¿Desde cuándo es el dolor? ¿Por qué? Hay pacientes, y si revisas casos clínicos, por ejemplo, en la New Journal se publican casos clínicos, o en las revistas de vascular, que hay pacientes que comienzan con el linfedema y luego después, cuando ya está demasiado, recién comienza el dolor. Y hay casos que primero comienza el dolor y va a aumentar. Por eso tienes que diferenciar. ¿Tiene dolor? Sí, doctor. ¿Desde cuándo le duele? ¿Antes de que se inflame su pie, de que se hinche su pie, para que te entienda el paciente? ¿O después? Sí, doctor. Se ha hinchado mi pie, hace 3 semanas empezó a hincharse y hace unas semanas recién está el dolor. Ahora tocas y le duele. Entonces, lo que les decíamos, que sean siempre, pacientes de fiebre, digamos, cuadro clínico de 3 semanas de evolución, caracterizado por presentar aumento de volumen en extremidad inferior derecha, en paréntesis por poner la pierna, digamos, acompañado de coloración violácea en el extremo distal. Asimismo, refiere que hace una semana el cuadro se complica con dolor de tipo pulsátil, pungitivo, y si te dices que había dolor, ya describes todo lo que puedas en dolor, ¿no? En qué lugar de la extremidad de la pierna ha comenzado, si se ha irradiado solamente se queda en un solo lugar. Por eso, no puedes describir dolor si el paciente no te dice que tiene dolor. Y si te dice dolor, sí, doctor, he tenido dolor, pero después que se me ha hinchado, también tienes que escribir eso. Recuerden que la historia de la enfermedad actual es la narración cronológica y ordenada de los hechos. Pues tienen que saber diagnosticar. ¿Qué apareció primero? Preguntar, mejor dicho. Tienen que preguntar. ¿Qué apareció primero? ¿El edema o el dolor? Primero se ha hinchado y después me ha dolido. O primero se ha hinchado, doctor, y después me ha dolido. Entonces, si te ha hecho primero se ha hinchado, primero me ha empezado el dolor. Pacientes refiere cuadro clínico de 3 semanas, caracterizado por presentar dolor de tipo tantos, en tal lugar, la aparición, la localización, si sí es radiado o no si es radiado, todo, ¿no? La Alicia como tal. Describes la Alicia y luego también refiere que hace una semana el cuadro se complica o se acompaña con aumento de volumen de tipo ascendente o descendente, ¿no? Generalmente en los linfedemas va a ser, dependiendo la causa,
puede ser ascendente, también puede ser descendente. Por ejemplo, en las filariosis, en la filaria, que no se ve mucho acá, es de origen ascendente. O sea, desde los tobillos para arriba empieza a hincharse. ¿Me entiendes? No sé si contesto tu pregunta. Sí, doctor, gracias. Por eso, si están haciendo prácticas, cuando hagan clínicas, aunque el paciente se moleste, usted tiene que preguntar todo. Si te ha dicho, vengo por dolor, náuseas y vómitos, tienes que preguntar, dolor en la boca del estómago, lo que todos dicen, ¿no? Dolor abdominal, luego por náuseas y vómitos, tienes que preguntar todo sobre ese dolor, qué tipo de dolor, dónde ha empezado, dónde se toda la lista como tal. Náuseas, las náuseas, si le va al vómito o no había vómito. Si ha habido vómitos, después de qué es lo que ha ocasionado el vómito, qué color es el vómito, cuántas veces hablo, todo, se tiene que investigar todo lo que puedan y tienen que escribir eso en la clínica de manera ordenada, porque vuelvo a repetirles lo que les digo a mis estudiantes siempre, tu mejor amigo y tu peor enemigo siempre va a ser la historia clínica. ¿Por qué? Porque recuerden que es un documento médico legal, algo que no anoten en la historia clínica, o se hayan olvidado o anoten por demás, les puede salvar de pagar unas deudas por juicio así tremendas, o les puede salvar de la cárcel, por si acaso. ¿Entienden? ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas? Creo que no hay dudas, ¿no? Entonces yo pregunto, alguna vez me decían mis docentes, si no hay preguntas, ¿han entendido todo o no han entendido nada? Esperemos que sea la primera, ¿no? Bueno, muchachos, ya que no hay dudas, creo que hemos terminado la clase. Y algo más que les voy a decir, para el examen parcial, yo voy a mandar mis preguntas con casos clínicos, por si acaso. Paciente masculino de tal edad, que acude por esto, por esto, por esto. Las preguntas, ¿no? Según el caso clínico, ¿qué es lo que usted debe hacer como médico? ¿Vale? Por si acaso, esas son mis preguntas de los parciales. Si pueden conseguir las preguntas del año pasado, de los exámenes, todos los casos clínicos que ha habido son mis preguntas. Y nadie atinaba, por si acaso. ¿Listo? Entonces, gracias por estar presentes. Gracias por haberme atendido esta hora y un poquito más. Espero de verdad que hayan entendido algo y se les quede. Y bueno, nos vemos con los que van con los estudiantes el miércoles. Y con todos ustedes nos vamos a conocer el día de su parcial, que creo que es presencial, ¿verdad, muchachos? Sí, doctor. Sí, doctor. Qué bien. Nos vamos a conocer ese día. No tengo nada más que decirles. Nos vemos. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego.